Bienvenido a nuestro canal de YouTube, donde podrás aprender lo que significa tener una relación con Dios y vivir para Jesús como nuestro Señor. Una manera fácil de entender esto es que la transfiguración es un cambio que se aprecia externamente, pero que es un resultado de un cambio interno. Y ya sea que tú seas un cristiano o no, da igual. ¿Qué es lo que tú tienes que dejar atrás para realmente acceder a esta montaña, para realmente ver esta transfiguración? Today we're looking at Mark, and we're looking at the Transfiguration. Sí, hoy vamos a centrarnos en el libro de Marcos, en el evento de la transfiguración. But before we have a look at today's passage, let's just have a quick recap of where we are in Mark. Pero vamos a recapitular un poco dónde nos encontramos en esta serie de mensajes sobre Marcos. Mark is in 3 sections. Como podéis ver, Marcos está dividido en 3 partes o en 3 secciones. With the first part saying who Jesus is, the second part saying what does it mean that Jesus is the Messiah, which is where we are today, and then the final bit about how does Jesus become king. Sí, aquí podéis ver que en la primera parte, que ya la hemos explorado, tenemos capítulo 1 al 8 y que trata sobre la identidad de Jesús, de quién es Jesús. Luego tendríamos la segunda parte o sección, que es qué significa que Jesús sea el Mesías, y por último, cómo llega Jesús a ser el rey. Entonces aquí veis la progresión entera en el libro de Marcos. Yes. So last week, Carlos shared about the second half of Mark 8, where Jesus told his disciples that they're going to have a pretty tough road ahead of them. Y la anterior semana, si os acordáis, Carlos Dudeña estuvo predicando lo que significa seguir a Jesús y lo que les esperaba, esto de negarse y cargar la cruz y todo eso. He told them that following him, it wasn't going to be easy. Básicamente Jesús les dijo que seguirle no iba a ser una tarea fácil. The disciples, they are discouraged. They thought they were following this Messiah into this incredible kingdom, but no, they've just been told that actually they're going to be persecuted. Y claro, los discípulos de Jesús tenían la expectativa que iban a seguir a este Mesías y que le iba a ir muy bien en esta tierra, y de repente se encuentran con la noticia que que vais a ser perseguidos y asesinados. Even more than that, they found out that Jesus is about to be crucified. He's going to die. Y no solamente eso, sino que su Mesías, su rey, iba a ser crucificado. These men, they were followers of Jesus. They were the closest anyone will ever get to Jesus. Oh, sorry, go ahead. Okay. But at this point, even they were struggling to have some hope. Y claro, si tomamos las cosas en perspectiva, estas personas eran las personas más cercanas a Jesús. Sus discípulos conocían a Jesús de cerca, y a pesar de todo eso, les costaba muchísimo comprender lo que Jesús les estaba anunciando. I think many of us can relate to these struggles. It's so easy to forget who Jesus is. And today we're going to look at the Transfiguration and 3 key calls to having hope in Jesus. Y esto nos pasa a nosotros igualmente, que es muy fácil perder de vista lo que significa seguir a Jesús. Y lo que me gustaría es que hoy, a través de la historia de la transfiguración, veamos o aprendamos cómo ver a Jesús desde una nueva luz. So my first point is hope comes from being on the mountain. Y el punto aquí es que la esperanza viene de estar en la montaña. So we're going to start off in Mark chapter 9, verse 2. Vamos a leer Marcos capítulo 9, versículo del 2 al 3. Okay. Dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Muchas gracias. So it's while the disciples are processing Jesus going to the cross, Jesus goes, hey, Peter, James, John, come with me, let's trek up a mountain. Y claro, aquí está el tema, que mientras los discípulos están tratando de hacer la digestión o de procesar lo que Jesús les había dicho, de que iba a morir en la cruz y que iban a ser perseguidos, Jesús les dice a sus discípulos, oye, veniros vosotros 3 a la montaña. Can you imagine their thoughts and their feelings at this point? They must have been sad, confused, maybe just wanting to wallow a bit in their own minds. But no, Jesus is now about to drag them up a mountain. Y claro, aquí te tienes que poner en los zapatos de Pedro, Santiago y Juan, cómo ellos se sentían. Estarían quizás muy emocionales sobre las noticias que les ha dado Jesús, o a lo mejor con pena, o a lo mejor muy confusos. Y en ese momento Jesús les dice, venga, veniros conmigo a la montaña. They're not going for a gentle stroll, they're climbing a literal mountain. Y claro, aquí
que esto no es un paseo por el parque, que es escalar una montaña, es decir, es subir ahí y estar a tope, ¿verdad? I don't know if any of you have ever climbed a mountain, but it's actually quite a lot of effort. It's not the easiest thing in the world to do. Claro, no sé si tú alguna vez has hecho escalada en una montaña, pero escalar una montaña requiere mucho esfuerzo, exige todo de ti. A few years ago, my father and I were doing some climbing together. These are some photos from that time. And we were climbing some mountains in Scotland. And it was a lot of effort. It was a lot of hard work. And we definitely doubted each other at some points, but we also doubted the mountain at some points. Claro, y mi padre y yo hace unos años atrás en Escocia estábamos escalando una montaña, como podéis ver en las fotos, y claro, en varios momentos de la montaña yo no sabía si iba a lograr escalarla del todo o si mi padre iba a poder escalarla del todo, y en algunos momentos incluso dudaba si la montaña iba a estar estable. O sea que fíjate. Do you climb a mountain for your faith? Do you work for those mountain moments? Because they're not easy. ¿Y cómo tú te sientes con tu fe hoy? Cuando tú escalas esas montañas de fe difíciles, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué es lo que haces? Reading our Bible once a week whilst not really paying attention isn't climbing a mountain. Listening to a podcast in a car just whilst driving along and being a bit distracted isn't a mountain moment. Claro, esto de que a veces pensamos que el leer la Biblia una vez a la semana con una atención distraída, eso no es escalar una montaña de fe. O escuchar un podcast y dejar que otro te diga lo que dice un pasaje, tampoco es escalar una montaña de fe. We have to be going out of our way to climb these mountains for God, to build that relationship, to build that faith. Porque lo que realmente significa esto de escalar una montaña es que tú tienes que salir de tu zona habitual de confort y realmente adentrarte a una aventura con Dios, ver dónde te está llamando. Someone who amazes me with this and really kind of encourages me and challenges me slightly is Kevin, who travels, over 2 hours to be here whenever he comes. Y a mí, por ejemplo, alguien que me inspira mucho que escala esta montaña de fe es Kevin, que tiene que estar 2 horas de transporte para estar aquí esta mañana. The disciples, they decided they had to make the active decision to trust in Jesus and put in the effort to get to the top of the mountain. And what happened when they got there? Y en este sentido, los discípulos mismos tuvieron que realmente tomar la decisión de seguir a Jesús, de poner ese esfuerzo en la montaña, de no quedarse acomodados. Y ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió cuando los discípulos decidieron hacer esto? De seguir a Jesús, de escalar esa montaña de fe. When they got to the top of the mountain, it says that Jesus was transfigured. Y aquí nos dice que cuando llegaron a la cima de la montaña, Jesús, nos dice así, se transfiguró. It can be hard, I think, sometimes to really understand what it means to be transfigured. Y claro, yo creo que es algo obvio que esto de que Jesús se transfiguró no es algo sencillo de entender. Transfiguration, it describes a change on the outside, but that comes from a change on the inside. Y una manera fácil de entender esto es que la transfiguración es un cambio que se aprecia externamente, pero que es un resultado de algún cambio interno. I like to think of it sometimes as a little acorn turning into an oak tree. Something weird happens inside biology or whatever, and it turns from this tiny little ugly acorn into this huge, strong tree. Y aquí, como podéis ver, él ha especificado el tipo de árbol. Yo es que no me sé mucho botánica, así que es como un árbol, ¿verdad? Que es pequeño y de repente se vuelve grande, pero era el mismo árbol. Estaba ahí, en potencia. The Greek word is metamorpho. Y claro, sí, de metamorfosis, metamorfo, viene del griego, ¿vale? It literally means to transform, para transformar. Que básicamente significa transformarse. It's used only 3 other times in the Bible. Y en la Biblia este término se utiliza en 3 distintas ocasiones. And one of those times is in Romans, where they talk about the transformation of a believer. Y por ejemplo, en Romanos 12 se menciona este verbo con respecto a la transformación de un creyente, de un cristiano. When we make the decision to choose to follow Jesus, we become transformed. We get to go through the transfiguration. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, nosotros por así decirlo, nos adentramos o nos sumergimos a un proceso de transformación. This is a change that will take our entire lives to even try to figure out. But thanks to the Bible, we have a few little
hints, I guess you could say. Y claro, este es un proceso que no es lineal, es bastante complejo y que probablemente es toda tu vida. Pero en las escrituras podemos encontrar unas pistas que nos ayudan a entender cómo se ve esto en nuestra vida. In John 12, verse 24, it says, En Juan 12 dice, les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. what he's saying here is that in order for you to be transformed, part of you has to die. Y claro, no hay nada más explícito que para tú ser transformado en tu vida, una parte de ti tiene que morir. That's quite a bold thing to do. You know, are you willing to kill whatever it is inside of you that allows you to go through that transformation? Y claro, este es un acto muy valiente, porque ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a elegir matar una parte dentro de nosotros para tener esa transformación espiritual? It's a continuous process. I've only been a disciple for about 6 years, but I already see cycles in my life of things that I think that I've killed and then come back into my life only a few days, months, even years later. Y, por ejemplo, yo en mi vida espiritual es un proceso, porque yo llevo siendo cristiano 6 años y hay como ciclos en mi vida espiritual en la que de repente llego a la creencia o a la opinión de que ya por fin he superado este problema que antes me perseguía, y de repente al tiempo después me doy cuenta que todavía ese problema o pecado o defecto permanece en mi carácter. De repente surge de nuevo. You know, if you're a disciple, then what is it in your life right now that's come back? What is it that you need to cut out of your life to continue going through this transfiguration process? Por ejemplo, si tú eres un cristiano o cristiana hoy, pregúntate, ¿qué es aquello que necesitas eliminar, amputar de ti? ¿Qué es aquello que tiene que morir? ¿O qué es aquella cosa que pensabas que habías dejado atrás, pero de repente te das cuenta que no, que ha vuelto en tu vida y tiene un poder fuerte sobre ti? And if you don't think there's anything there, then it's your pride. That's what you got to kill. Y, It's hard to say, but it's true. y claro, si tú crees que no tienes nada que cambiar, tú pregúntate. Si tú crees que no tienes nada que cambiar, entonces es tu orgullo, que tienes una ceguera que no ni siquiera puedes ver los defectos que tienes que cambiar. You know, and if you're not a disciple right now, then what is it in your life that you have to put aside, that you have to leave behind? Those weeds that you have to cut out, they're going to allow you to be transfigured through God. Y si tú todavía no estás en una relación con Dios, la pregunta para ti es, ¿qué es aquellas cosas que tienes que quitar de tu vida, como si quitásemos hierba mala de tu vida, para realmente acercarte a Dios, para realmente ser transformado? You know, these are things that we have to figure out because they're holding us back from God. But let's go back to the scripture. Y no hay respuestas fáciles. Estas son cosas que tú mismo tienes que tener un encuentro con Dios, averiguarlo y ver. So James, John, and Peter are having this incredible moment at the top of the mountain. But what's happening at the bottom? Y claro, continuando con la historia, ahora podemos ver que, claro, a ver, que me olvido de los nombres. Pedro, Santiago y Juan en la montaña están teniendo esta experiencia, esta epifanía espiritual, viendo a Jesús transfigurado. Pero la pregunta es, ¿qué está ocurriendo abajo de la montaña? ¿Dónde está el resto? Well, not to spoil the next few weeks of talks, but I'm preaching next week. but at the bottom, the disciples are in a mess. No quiero hacer spoiler, es lo que ha dicho, pero lo ha hecho igualmente. Básicamente, ¿qué es lo que está ocurriendo abajo? Pues lo que está ocurriendo abajo es que los discípulos están pues en las mismas, un desastre, están ahí en líos y conflictos. They're getting in arguments with the locals. Están básicamente entrando en discusiones fuertes con la gente local del lugar de donde estaba. And what's the difference then between this amazing group at the top of the mountain who's having this incredible time and the group at the bottom that's getting in arguments? Well, it's the mountain. ¿Y cuál es la diferencia realmente entre las personas que están arriba de la montaña teniendo este tiempo increíble espiritual y la gente que está abajo de la montaña? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la montaña. You know, spending time with Jesus is the only way that we can get courage. It's the only way that we can build our faith, and it's the only way that we can get our hope. Y el pasar tiempo con Jesús, tener este tipo de encuentro, es la única manera realmente sustancial en la que tú vas a adquirir valentía, amor, perspectiva y todas estas cosas que te va a ayudar a seguir. So my question to you then is are you on the mountain today? Así que la pregunta para ti que te hago es si estás en la montaña.
whether you're a disciple or you're not, are you willing to put time in to feel close to God, to invest in your faith? Because if you do, then this is what you get. It's incredible. You get to experience a transfiguration, a transformation with the Lord. Isn't that incredible? Y ya sea que tú seas un cristiano o no, da igual. ¿Qué es lo que tú tienes que dejar atrás para realmente acceder a esta montaña, para realmente ver esta transfiguración, tener el momento de tu vida, ese cambio, ese antes y ese después? ¿Qué es lo que estás esperando? Eso es algo que tienes que reflexionar. So let's keep going. So, punto dos. Hope comes from those you are surrounded by. Punto número 2. La esperanza proviene de aquellos que te rodean. We're going to continue in verse chapter 4. Y vamos a seguir el versículo 4. Vale, y dice, y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro dijo a Jesús, Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. So let's have a look at who we have here on the mountain. We have Elijah and we have Moses. Así que vamos a ver a qué personas teníamos en esta montaña. Teníamos a Elías y a Moisés. Both of these men did not die ordinary deaths. They were thought by the Jews to be God's persecutors at the end times. Y claro, ambos, tanto Elías como Moisés, por así decirlo, en la mentalidad judía se sabía o se creía que ninguno de ellos murió de una manera natural, que habían sido llevados por Dios al cielo de alguna manera. You know, the disciples, through them, saw evidence of the life beyond. You know, Jesus was trying to give the disciples some hope in his resurrection. However, they weren't just there for the disciples, they were also there for Jesus. Y claro, aquí te das cuenta que a través de la transfiguración lo que Jesús estaba tratando de hacer con sus discípulos que estaban ahí era darles esperanza de que la vida no termina en la muerte física, sino que hay una vida más allá, ¿verdad? Pero también los discípulos, recordemos que si estaban presenciando esta transfiguración era porque seguían a Jesús, porque habían estado en primer lugar por Jesús. They were there to encourage him. I was willing to bet a large amount of money that they weren't just having a nice little casual chat, you know, talking about yesterday's football or what's going on in their lives. They were there to encourage him. They were there to challenge him because Jesus needed bold men around him. Y yo creo que, y estoy convencido de esto, es que las personas que estaban con Jesús en la montaña no simplemente estaban ahí, pues, como uno está en la playa, tranquilos, hablando y ya está. No. Yo creo que estaban ahí para animar a Jesús, para retarle, para animarle a seguir con aquello que Dios le estaba llamando a hacer. And talking of bold men, we also have Peter, James, and John. They're also on the mountain with Jesus. Y claro, aquí tienes tanto a los discípulos como a Elías y Moisés como hombres de fe que eran muy valientes y que habían ya vivido muchas cosas. We see Jesus choose these 3 men a lot of the time in the Bible. They were his closest friends. They were 3 incredible men, and Jesus chose them because of their faith, their boldness, and their willingness to make mistakes. Sí. Y es curioso porque Pedro, Santiago y Juan fueron 3 de los hombres dentro del grupo que le seguía que Jesús repetidamente siempre les llamaba aparte o tenía un trato, por así decirlo, especial. Y estos 3 hombres eran personas valientes, dispuestas a seguirle y también dispuestas a cometer errores. No se paralizaban por equivocarse. We'll see soon that Peter especially didn't always use his boldness in the best way. He made a lot of mistakes. Y por ejemplo, Pedro, por poner un ejemplo, él no siempre utilizó su valentía o ese carácter valiente de la mejor manera. Él también cometió errores. But he was willing to make those mistakes, and Jesus helped him, and God blessed him. Pero Pedro no se quedó ahí. Simplemente, bueno, me equivoco y Jesús me ayuda y voy a seguir. Peter was given the name the Rock. You know, we have John and James who were called the Sons of Thunder. And sometimes I like to think what my nickname would be. Y, por ejemplo, tienes el ejemplo en la Biblia de Juan y Santiago, que se les llamó los hijos del trueno o algo así, que Jesús les dio ese nombre, pero a Pedro Jesús le puso el nombre de Petras, es decir, roca, básicamente. I think in my last week, I want to be the Rock. I want to be the Son of Thunder. Y yo me pregunto, ¿qué apodo me pondría a mí Jesús? A mí me gustaría ser la roca o el hijo del trueno o algo así. But I think back, and actually a lot of times,
I'd be a son of silence. I can be a child of cowardice. Pero yo creo que muy a menudo también yo podría haber sido llamado, apodado el niño o el hombre de silencio o de cobardía, porque muchas veces tengo miedo. If you look back at your last week, what would your name have been? You know, who did you potentially not share your faith with? What did you maybe look at that you weren't meant to look at? You know, based on your actions, what really is your name? Y si tú piensas en la semana pasada, piensa en qué apodo te pondría Jesús, de cómo viviste tu vida espiritual la semana pasada. A lo mejor no abriste tu boca cuando debías abrirla, o a lo mejor no prestaste atención a ciertas necesidades y las cubriste. ¿Qué apodo te pondría Jesús a ti? I really love Peter because I think I can relate to him a lot. He was probably the most outspoken of the disciples. He said a lot of things he maybe shouldn't have said. Y a mí me encanta, yo siento cierta afinidad con Pedro, porque de todos los discípulos hablaba mucho, a veces decía cosas que no debería, pero ahí estaba. Although he had super strong convictions. And even though he was wrong a lot of the time, his problem was being too bold. And I think that's a pretty great problem to have. Y claro, a ver, sorry, I lost it. Can you repeat the last sentence? Peter, his problem was being too bold. Eso, vale. And that's a pretty incredible problem to have. Que si pudiésemos decir qué defecto tenía Pedro, era que era demasiado valiente, que tenía demasiada sangre, por así decirlo, en las venas. Y entonces, bueno, ese es un buen problema que tener, claro, porque luego corriges y ya está. Peter acted first and he thought later. He was impulsive. He completely missed the point. Y Pedro a menudo actuaba primero y luego pensaba. Y a veces la liaba, pero bueno, ahí estaba. Era un hombre con convicciones también. Literally, the point could be here and he'd be off in Barcelona or back in America where I'm from. A lo mejor la idea correcta era aquí y él estaba en la otra punta con sus acciones. Y que había una discrepancia enorme a veces entre lo que él debía hacer o decir y lo que estaba haciendo. We see in the Bible, there's a whole series of times where Peter tries to intervene. He's constantly trying to take matters into his own hands. Y aquí vemos en el efecto de Pedro que a menudo, en diversas ocasiones, Pedro trató de controlar la situación con sus propias fuerzas. He hadn't learned yet how to trust in God. Y todavía no había aprendido a confiar en Dios, dejarle las cosas a Dios. I think we can be the same thing. You know, I think that we can try to take control. But when we do, it's as ridiculous as Peter trying to build a shelter for two people who weren't even of this world. Y yo creo que a veces podemos ser como Pedro, que queremos controlar las cosas y hacerlo a nuestra manera. Y yo creo que a veces actuamos de manera tan ridícula como actuó Pedro, tratando de ponerles una tienda de campaña a Moisés y Elías, que eran seres que no eran de este mundo terrenal, o algo así. Quería ponerles ahí su casa para que se quedasen. That's ridiculous. Así, no se puede. There are two sides to Peter's actions, though. Y siempre vemos estos dos lados de las acciones de Pedro. Yes, he missed the point. But isn't it incredible that Jesus just wanted to spend more time with Jesus? Porque por un lado vemos que Pedro quería ponerle las tiendas de campañas a Elías y Moisés, que no están en este mundo, pero por otro lado vemos también que Pedro siempre quería pasar más tiempo con Jesús, caminar al lado de él, seguirle. The last thing that he wanted was for this encounter to end. It would have been so easy for him to say, no, come on, Jesus, back down. You know, we have places to go. You're going to die soon. You know, you've got miracles to do. Come on, let's go. Pero no, lo que vemos aquí en Pedro es que Pedro estaba encantado de tener esa transfiguración, pasar ese tiempo en la montaña con la gente. O sea, él no estaba tratando de, venga, bajemos ya que te vas a morir, hagamos otra cosa. No, estaba presente con Dios. Peter just wanted to spend time with the Lord. And I think that can challenge me a lot. You know, I think about when I have my quiet times in the morning, when you have your quiet times, how many times do we finish our quiet times, you know, upset and angry that we have to go back to work or to school? Y yo pienso en esto también desde otra perspectiva, ¿no? Ves a Pedro que está profundamente comprometido con pasar tiempo con Jesús, estar con Él, disfrutando de su presencia. Y a veces yo reflexiono en mis propios tiempos con Dios, de cómo yo me siento después de mis tiempos con Dios. Por ejemplo, ¿cuántas veces, después de haber leído las Escrituras o la Biblia y haber reflexionado con Dios, cuántas veces te has sentido tú molesto o enfadado porque tienes que terminar de tener ese tiempo y ir a trabajar? No, I think it's something that I can struggle with a lot. You know, I think my quiet time can be the least important part of my day in my mind.
Y muchas veces nuestro problema es el opuesto, es que no nos duele tanto dejar a Dios. Es decir, muchas veces en mi vida el tiempo con Dios o ese tiempo es lo menos importante y lo demás es lo más importante. But by doing that, I'm completely missing the whole point. Pero claro, cuando yo actúo de esa manera, he perdido lo que es importante, o sea, he perdido el rumbo. You know, Peter realized that the most important thing in the entire world was just Jesus. Do you? I don't think I do a lot of the time. Y Pedro, lo que vemos en la vida de Pedro es que Pedro a nivel vivencial, a nivel de vida, se dio cuenta que lo más importante era Jesús, era estar con Jesús. Y yo siento que muchas veces lo puedo pensar, pero no vivir de esa manera. You know, if we go back to the scripture, we'll pick it up here in verse 7. Sí. Vamos a seguir con la historia, versículo 7, y dice: Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Thank you. You know, so a cloud comes. Whenever a cloud comes in the Bible, something pretty awesome is usually about to happen. Y aquí vemos que se acerca una nube, y cada vez que hay una nube o una voz en una nube, la cosa se va a poner buena. Es decir, suelen suceder eventos de gran importancia en la Biblia. The literal translation is glory cloud. Y la traducción literal es la nube gloriosa. You know, we couldn't be there at this time. What's incredible is that Jesus says that we have something even better. Nosotros no pudimos estar en ese tiempo, pero Jesús nos dice que nosotros podemos tener algo mejor. You know, in John, Jesus says that we have the Holy Spirit. Sí, en Juan se nos enseña que nosotros, los cristianos, tenemos el Espíritu Santo. We get that because God died, because Jesus died. Y nosotros somos capaces de tener a Dios viviendo dentro de nosotros porque Jesús murió. I don't even know if I can begin to understand how we can have something that's better than Jesus. Y yo es que a veces no alcanzo a comprender esta idea de que, no hay nada mejor que Jesús. But I know that this emphasizes the importance that I must put in my quiet times, in my evangelism, in my time with God. Pero lo que sí me doy cuenta es que al menos puedo entender que cuando no estoy mirando las cosas bien, aquí es el ancla, esto es lo más importante. Dios, estar con Dios en su presencia, y lo demás es secundario. You know, the cloud came down and what happened? God spoke. God said, this is Jesus, this is my son. Listen to him. Y una vez que descendió esa nube gloriosa, luego se escuchó una voz, y la voz confirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. We see this had a huge impact on the disciples' lives going forwards. Y vemos que marcó un antes y un después en la vida de los discípulos, este evento. Peter said in 2 Peter that he could still remember the voice. Porque en 2 de Pedro, cuando Pedro habla en retrospectiva al pasado, dice que él se acuerda de esa voz. If we look at Peter's life after this moment, it just goes up. It's incredible. You know, he becomes one of the most amazing leaders in the early church. Y si tú ves la vida de Pedro, su biografía, este momento en el que escucha la voz marca un antes y un después, porque luego le ves progresar mucho espiritualmente también. And then when it gets to the end of his life and they crucify him, he says, no, don't crucify me the normal way, because I don't deserve that. Crucify me upside down. Y cuando llegó al final de sus días, según la tradición cuenta, que Pedro murió como mártir crucificado. Cuando le iban a crucificar, dijo, no, yo no merezco morir como mi maestro, a mí crucificarme al revés. Can you imagine that? Isn't that a crazy thought? He really got it. He really understood just how important Jesus was, to the point where he was about to die the most excruciating death. And he probably even made it worse for himself because he couldn't even be killed the same way that Jesus was. Y claro, aquí te das cuenta que Pedro realmente al final interiorizó estas verdades, o sea, las vivió de una manera profunda, a tal punto que eligió aparentemente una muerte más dura, ¿no? De ser crucificado al revés. Mira dónde te va a poner el tornillo, ¿verdad? El clavo, o lo que sea. Entonces ahí te das cuenta que Pedro realmente lo vivía esto. O sea, ya no solamente era algo que él creía y ya está. You know, after God speaks, everyone disappears. Y de repente ya Dios termina de hablar, o sea, después de que habla Dios, ya todo el mundo desaparece. Because for the disciples, this wasn't about the past prophets. This was about Jesus. This was God saying, this guy, this is my son. Listen to him. He's the important one. Y si os dais cuenta en este evento, o sea, el foco de atención realmente es en Jesús.
No es en Elías, ni en Moisés, ni en los demás. No, es en Jesús. Escuchar a este hombre, el ungido de Dios, mi hijo. Esta es la persona, es la confirmación. The disciples didn't need anyone else. They didn't need anything else. All they needed was Jesus. And neither do we. Y en este sentido, los discípulos lo único que necesitaban era a Jesús. Y es lo único que necesitamos nosotros también en nuestras vidas. Who or what do you feel like in your life you need? Porque ¿qué es aquella cosa o aquella persona que tú sientes que necesitas en tu vida? Because if it isn't Jesus, then you simply don't. Porque si no es Jesús, entonces no necesitas a esa persona o a esa cosa. And that's an easy thing to say, but a very hard thing to do. Y eso obviamente es más fácil decirlo que hacerlo o vivirlo. Jesus, he promises us, he tells us that we're going to live and we're going to suffer, but it's okay because he'll look after us. Y Jesús nos dice claramente, hey, vais a sufrir, vais a pasarla mal, vais a ser perseguidos, pero tranquilos que estaré con vosotros, cuidaré. I don't know what it is or who it is in your life, whether it's a relationship, a substance, alcohol, pornography, whatever it is in your life that you feel like you need. If it's not Jesus, we don't. And it's holding us back from being transfigured. Y muchos de nosotros en nuestras vidas ahora puede haber algo o hay algo. Hay una persona, hay una cosa, quizás es una actividad, quizás es la comida, quizás es una sustancia o la pornografía. Tú ponle el nombre. Pero cualquier cosa que tú necesites te está impidiendo entrar en esta montaña, en acceder a ver a Jesús de una manera distinta. In essence, Jesus, he surrounded himself with bold disciples who could encourage him, hold him accountable, and call him higher. Y aquí te puedes ver que los discípulos que rodeaban a Jesús, pese a sus debilidades, eran personas valientes, con convicciones y que estaban dispuestos a seguirle, a pesar de todo. And as we're about to see, when we surround ourselves with those sorts of people, it can genuinely change our entire lives. Y cuando en nuestras vidas nosotros también nos rodeamos de personas espirituales, de personas llenas de convicción fuertes, esto puede transformar nuestra manera de vivir. So, last point, we're almost there. Point 3, hope isn't just for the mountains. Y punto número 3, ya terminamos, la esperanza no es solo para las montañas. Could you read, please? 7, ¿no? Vale. Dice, mientras bajaban de la montaña, Jesús ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse entre los muertos. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Le preguntaron. Next one. En 12, ok. Sí. Sin duda, Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Whilst hope and faith can be built on the mountains, we have to put it in practice when we get back to the ground. Y es verdad que la esperanza, la fe puede construirse en la montaña, pero al final esto solo se concreta o se practica en la vida real, bajando la montaña. Something I think is interesting is as they're walking down the hill after this huge moment, they're having a deep theological discussion. Sí, entonces ya aquí no él ni su padre, los discípulos y Jesús bajando la montaña, estaban, después de todo lo que había pasado, empezaron a tener una conversación profunda sobre las escrituras o sobre teología. When we spend time with God, with other people, it completely changes our lives. Y cuando pasamos tiempo con Dios y con otra gente a la vez, realmente tiene un poder para cambiar nuestras vidas. I remember, I'll keep this very quick, but I remember a few years ago, I was with some disciples in Miami. Recuerdo que yo visité a unos discípulos, unos hermanos en Miami. I spent about a week with them, all day with them. And I remember on the last day, I grabbed lunch, and afterwards I said to them, guys, let's go evangelize. Y estuve una semana con ellos, con los hermanos en Miami, todos los días. Y el último día les dije, comamos algo y luego vayamos a evangelizar. Les dije yo a ellos. And I took a step back. I was like, hang on a second. What did I just say? I hate doing cold call evangelism. What's going on? But through being with these people all week, all day, it had just completely changed my mindset.
Pero de repente, claro, yo tomé un paso hacia atrás y me sorprendí de lo que yo mismo acababa de decirles. Porque, claro, esto no era natural en mí, proponer evangelizar así como si nada, pero después de haber pasado tanto tiempo con estos dos hermanos que estaban llenos de fe y que esto era normal, eso se me contagió. You know, the other thing we have to do is we have to follow Jesus' instructions. Y la otra cosa sencilla también que podemos aprender aquí es que bajando la montaña, tenemos que aprender a simplemente obedecer las instrucciones de Jesús. Jesus instructed them to keep this matter to themselves. You know, he said he didn't want to spoil the surprise of the cross in a way. They had to understand the importance of his death. Y es curioso porque Jesús les dice a los discípulos que no contasen lo que había ocurrido a nadie. Y en cierto sentido de aquí podemos entender que Jesús no quería adelantar a las personas todo lo que iba a suceder, porque quería que viesen la importancia de su muerte en la cruz, que se diesen cuenta cuando eso ocurriese. Jesus is saying that people spend a lot of time talking about the glory of God, you know, how amazing he is. But actually, you know, he wants them to focus on the fact that he's about to go and suffer. Y básicamente aquí es como, bueno, mucha gente se centra en la gloria de Dios o en esto de Dios, pero no. Jesús quería que sus discípulos se centrasen en lo que él estaba a punto de sufrir. As Diego said earlier, trials are always going to come, and trials are necessary. Y como Diego compartió en la comunión, los problemas van a venir. Y no solamente los problemas van a venir, sino que los problemas que nos enfrentamos en la vida son necesarios. The trick, however, though, is thinking, how can we take these trials and turn them into a way to glorify God? Pero claro, aquí está el truco. El truco es que veamos esos retos, esas dificultades que están en nuestras vidas ahora mismo y que veamos la manera de cómo podemos vivir eso o coger lo que se nos es dado para glorificar y agradar a Dios. You know, lastly, as we finish up, you know, when we're on the ground, we have to stay prepared for the next mountain. Y para terminar, una de las cosas importantes es que cuando ya estemos nosotros abajo de la montaña y ya hemos bajado, tenemos que estar preparados para cuando toque subir la siguiente montaña. You know, it can be so easy to have a high, like a camp or a retreat, or just time with friends. Then we get down to the base, and it all kind of just fades away. Porque a veces es muy fácil que a lo mejor pasas un fin de semana increíble en un campamento o con gente espiritual y dices, ¡guau! Te da el subidón espiritual, pero tienes que bajar. Tienes que volver a la rutina cotidiana. However, the two things that we see in this bit that Jesus did is that he kept a strong group of bold disciples who could encourage him and uplift him. Pero de nuevo, vemos aquí que ahí está la importancia de tener un grupo de discípulos que le pudiesen animar y fortalecer a Jesús, que estuviesen ahí en las buenas y en las malas. And he also had a deep, meaningful relationship with God that we have to go out of our way to find. Y también Jesús tenía una relación profunda, fuerte con Dios. Y eso es algo que nosotros también tenemos que buscar activamente para tenerlo. You know, to conclude, the Transfiguration was a really scary time for the disciples. Y para concluir, podemos decir que la transfiguración fue un momento, un evento que bastante un poco que daba miedo a los discípulos. They just found out that Lord was going to be crucified and they were going to be persecuted. Porque también en ese momento, en ese tiempo, se dieron cuenta que Jesús iba a morir crucificado y que ellos iban a ser perseguidos. Add on to this, some of them then encountered God, which must have just been terrifying, like amazing, but just really terrifying. Pero, y también, para añadir, para colmo, también presenciaron a Dios en esa nube. Yo sé que, bueno, para algunos muy bien, pero es algo, imagínate tú encontrarte con Dios. Dice, aterroriza, da miedo. At the same time, they gained a glimpse of the glory of God. Pero a la vez también, a través de esa experiencia, se dieron cuenta tuvieron como un aperitivo de la gloria de Dios. This hope acted as an anchor for them throughout their entire lives. Y esta esperanza que les dio ese evento fue como un ancla que les ayudó el resto de sus vidas. God has given us that hope too. It's the hope of our salvation. Y esa es la misma esperanza que Dios nos ha concedido a nosotros. Es la esperanza de nuestra salvación. So as we go into our next week, how are you going to climb your mountain? Así que ahora que te preparas para iniciar la semana y vas a empezarla, ¿cómo tú vas a subir esa montaña o prepararte para esa montaña? What are you going to do to experience the glory of God, the transformation that only comes from being with Jesus? ¿Y qué es lo que tú vas a hacer esta semana para
a acceder a esa transformación que Dios tiene para ti en su presencia. ¿Qué es lo que vas a hacer para que eso ocurra? Lastly, who are you going to do it with? Y por último, ¿con quién lo vas a hacer? Porque no es una cosa solo, sino que ¿con quién lo vas a hacer? As we go into these weeks, let's climb mountains together as a family. Y en la medida que escalamos estas montañas la siguiente semana, lo hagamos juntos como familia. Thank you very much. Thank you.